Hola, mi nombre es Mario Michel y hoy les quiero explicar qué son los flip-flops, los cuales son circuitos digitales que sirven para varias aplicaciones, como lo son los registros, los cuales nos permiten almacenar información o estados de los circuitos lógicos. Bueno, el flip-flop es un dispositivo biestable. ¿Qué quiere decir biestable? Que solo tiene dos estados, uno es 0 y el otro es 1, que sirven como memoria básica para operaciones de lógica secuencial. Bueno, los flip-flops son muy importantes en la electrónica digital debido a que podemos nosotros almacenar datos dentro de ellos y están compuestos por compuertas lógicas. Más adelante les voy a mostrar cómo es que están compuestos por dentro. Pero primero me gustaría dar algunas consideraciones de los circuitos digitales, que creo que son importantes. Bueno, primero hay que dejar esto en claro, que un 1 es un nivel alto o un nivel de 5 volts, ya que los flip-flops normalmente están alimentados por 5 volts. Entonces un nivel alto, un 1 sería 5 volts. Un 0 sería un nivel bajo, que equivale a 0 volts o tierra. Bueno, también los flip-flops son controlados por señales de reloj o clock, que son trenes de pulso que oscilan a cierta frecuencia. Y bueno, el tren de pulso está constituido por un tiempo en bajo o un tiempo en alto. Pueden ver mi video de el temporizador LM555 para ver cómo están construidos. Y bueno, aquí pues el nivel de voltaje máximo de estos trenes de pulso son 5 volts de igual manera. Y también hay que tomar algo muy importante en consideración, es que algunos flip-flops funcionan o se activan dependiendo de si el tren de pulsos cambia su estado de 0 volts o bajo a un estado en alto o 5 volts, o si el flip-flop funciona con una activación en bajada. ¿Qué quiere decir esto? Que se activa cuando el tren de pulsos cambia de 5 volts a un nivel alto a un nivel bajo de 0 volts. ¿Y cómo podemos saber esto en el flip-flop? Bueno, aquí hay una imagen de un flip-flop, nada más es por fuera, y normalmente tienen una terminal de reloj. Bueno, esta terminal, si no tiene un inversor, quiere decir que se activa por una activación en subida, o sea, de 0 a 5 volts. Cuando pase de 0 a 5 volts, este flip-flop va a cambiar alguna de sus salidas, va a cambiar la salida. Y si aquí la terminal de reloj del otro flip-flop tiene una bolita que es señal de inversor, quiere decir que se va a activar cuando esté en bajada el tren de pulsos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el tren de pulsos o el pulso cambia de su estado de alto a un estado en bajo, o sea, de 5 a 0 volts. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo funciona un flip-flop de tipo RS o Reset Set. Bueno, continuando con los flip-flops, vamos a ver el flip-flop RS, que por sus siglas en inglés quiere decir Reset Set, usando compuertas lógicas del tipo NAND. Del lado inferior izquierdo podemos ver las compuertas, bueno, cómo es la tabla de verdad de la compuerta NAND. Y lo que nos quiere decir la compuerta NAND es que cuando haya un 0 en alguna de sus entradas, la salida va a ser un estado en alto, y cuando las dos entradas sean alto o 1, la salida va a ser 0. Y bueno, vamos a resolver ahora cómo se ve la tabla de verdad del flip-flop. Recordemos que los flip-flops son elementos que sirven como memorias. Fueron los principales circuitos que nos permitieron
generar memorias en nuestras computadoras y teléfonos celulares, por lo que es muy importante entender cómo es que funcionan internamente. Y bueno, esta memoria se debe gracias a la retroalimentación que se encuentra a la salida de de las terminales del flip-flop. La salida principal está representada como Q y la otra salida es Q inversa. Y estas salidas son complementos. Cuando Q sea 1, Q inverso pues tiene que ser 0. Bueno, resolvamos el circuito. Para empezar, cuando las entradas son 0, bueno, es un estado inválido. La X quiere decir que es inválido, entonces no funciona nuestro circuito en ese estado. Vamos a intentar el estado 1 en set y 0 en reset. Como lo tenemos aquí en nuestra tabla de verdad, cuando una entrada sea un 0, la salida por ende va a ser un 1. Ese 1 se va a retroalimentar a esta otra compuerta. Y cuando tenemos 1 y 1 en las entradas de una compuerta NAND, la salida va a ser 0. Este 0 se va a retroalimentar acá. Y pues 0, 0, 1. Y este es nuestro estado de inicio, que quiere decir que cuando nosotros inyectemos un nivel activo o positivo o un 1 a nuestro flip-flop, Q se va a encender o va a tener un estado activo. ¿Qué va a pasar cuando pongamos un 1 en R y un 0 en set? Bueno, recordemos, cuando haya un 0 en una compuerta NAND, la salida es 1. Este 1 se retroalimenta a esta otra compuerta, 1 y 1, nos da un 0. Y se cumple el estado de reinicio de nuestro flip-flop. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros inyectemos un 1 en la terminal R, el estado de Q va a ser 0, se va a reiniciar. ¿Qué va a pasar si le ponemos nosotros aquí 1 y 1? Tomando en cuenta que tenemos estos niveles a la salida de nuestro anterior estado, bueno, estos se van a retroalimentar. 1 y este 0. Cuando hay un 1 y hay un 0, hay un 1 en la salida, y cuando hay un 1 y un 1, hay un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestros estados anteriores no cambiaron, por lo que este nuevo estado del flip-flop es el latch o fijación, que nada más se refiere que respeta el último valor de las terminales de salida. Bueno, ahora continuando con los temas del flip-flop, vamos a ver el flip-flop JK, que por sus siglas en inglés significa Jump Keep. Es un flip-flop más complejo, ya que utiliza dos flip-flops en su interior. Un flip-flop de tipo T, que reacciona a una señal de reloj en su transición positiva, y un flip-flop de RS. Y bueno, pues nada más recordando un poco, la tabla de verdad de una NAND de 3 terminales es similar a la de 2 terminales. Solo tienen que tomar en cuenta que cuando existe un 0 en la entrada, la salida automáticamente es 1, no importan los valores de las otras terminales. Y bueno, del lado derecho tenemos la tabla de verdad del flip-flop JK, el cual tiene 3 entradas, que es JK, señal de reloj, y 2 salidas, que es Q y Q invertida. Recuerden que Q invertida es un complemento de Q. Vamos ahora entonces a corroborar
la, la tabla de verdad, tomando en cuenta que el estado anterior que tuvimos es 1 y 0 a la salida. Esto es nada más para corroborar la tabla de verdad. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que se le inyecte un 0 a nuestro flip-flop. Bueno, pues en primera parte, pues cuando existe un 0 en una compuerta NAND, automáticamente las salidas son 1, no importa el valor de las demás terminales. Y bueno, aquí se va a retroalimentar este 0. 0 y 1 nos dan un 1, se queda en 1. Y 1 y 1 nos da 0, se queda en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos 0 y 0 en JK y haya una señal de reloj, el estado de la salida se va a quedar igual al estado anterior que tuvo el flip-flop, o se quedó en su estado de latch o fijación. Mantiene el valor anterior. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a nuestro J le ponemos 1 y a nuestra K le ponemos 0? Bueno, pues aquí por default ya hay un 1. 1 y 1, 0. 0 se retroalimenta a esta compuerta. Existe un 0, hay un 1. Aquí cuando hay una señal de reloj hay 1, 1 y aquí 0. Existe un 0, la salida va a dar 1. 0 y 1 nos da 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros tenemos un 1 en J, la salida va a presentar un 1, o se va a iniciar o va a activarse nuestro flip-flop. Bueno, ahora para el siguiente estado, acá se le inyecta un 1, a J un 0. Y bueno, pues tenemos esta señal anterior, que es un 1. 1, 1 y 1 nos da un 0. Nosotros ya al tener un 0 aquí, la salida se cambia a un 1. Este 1 se inyecta a esta compuerta. Aquí existe un 0. 1. 1 y 1 nos dan 0. Ok, entonces cuando nosotros le inyectamos un 1 a la K, se reinicia nuestro flip-flop, o ¿qué quiere decir esto? Que nuestra Q cambia a un estado de 0. Ahora veamos qué pasa en el caso en donde J y K presentan un 1 en su entrada. Tomaremos en cuenta la salida del estado anterior, que es la de reinicio, por lo que este 1 se va a retroalimentar a esta compuerta. 3 unos nos van a dar un 0 a la salida de esta compuerta. Este 0 se va a retroalimentar a esta compuerta. Como hay un 0 en esta compuerta, la salida va a ser 1. Aquí esta salida de esta compuerta va a ser 1, debido a que ya hay un 0 en su entrada. Este 1 se va a retroalimentar a esta compuerta. 1 y 1 nos va a dar 0. Y esto nos va a presentar que en la condición en que las entradas sean 1 en J y en K y haya una señal de reloj en transición positiva, se van a intercambiar los valores que habían anteriormente en la salida, por lo que había en Q inversa ahora existe en Q normal, y lo que había en Q normal en Q inversa, y es por eso que este estado se llama intercambio o toggle en inglés. Bueno, no sé si tengan alguna duda, y si tienen alguna, déjenme un comentario en la sección de comentarios.